qué es la enfermedad inflamatoria. Y esto es muy importante porque en diferentes países además se habla de que los padres sufren de colitis, de que tienen el intestino inflamado, y es muy importante diferenciar que esta enfermedad es una enfermedad de características autoinmunes, donde las defensas del cuerpo reconocen como anormales diferentes partes del tracto gastrointestinal y en consecuencia hacen un proceso inflamatorio que no solamente es crónico, sino que además tiene momentos en que se exacerba y luego se disminuye. Comprende básicamente 3 enfermedades. Bueno, digamos que probablemente era la forma en la que nosotros lo tratábamos de ver. Queríamos clasificar la enfermedad inflamatoria como que los niños tenían, por ejemplo, colitis ulcerativa. La colitis ulcerativa comprendía, o la definíamos como un compromiso básicamente de la mucosa del colon, donde solamente se comprometía el colon y clásicamente de distal a proximal. Cuando esto no pasaba y teníamos compromiso del todo el tracto gastrointestinal o teníamos enfermedades estenosantes y fistulizantes, decíamos que teníamos una enfermedad de Crohn o una colitis indeterminada cuando no cumplía con las características de una u otra y empezábamos a ver que estas terminaban siendo colitis ulcerativas. Sin embargo, lo que ha pasado, lo que nos hemos dado cuenta es que pareciera que esto fuera un espectro de enfermedad y como les voy a mostrar más adelante en un caso clínico, no podemos o no estamos tan claros en la clasificación y pensamos básicamente que probablemente, aunque no es leve, una manifestación inicial pudiera ser la colitis ulcerativa y una progresión de la enfermedad pudiera ser el Crohn. ¿Por qué es importante hablarlo en pediatría? Porque el 25% de todos los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria se diagnostican antes de los 20 años, el 4% de los niños antes de los 5 años y un 18% antes de los 10 años. Hay un pico de aparición en la adolescencia y hay un problema para nosotros en pediatría y es que es mucho más frecuente la enfermedad de Crohn que la colitis ulcerativa. ¿Y por qué es más grave? Porque decimos que la enfermedad de Crohn compromete todo el tracto gastrointestinal y tiene manifestaciones y complicaciones mucho más graves como estenosis y fístulas que hacen, por ejemplo, que tratamientos que en la colitis ulcerativa pudieran ser curativos como la colectomía no se presentan en la enfermedad de Crohn. ¿Va en aumento? Sí. Este es un estudio que recopila más o menos 122 artículos donde tanto en la mayoría de los, son 132 países y como ustedes ven, la mayoría de las muestras de los diferentes países o del reporte de incidencias está en aumento. Esto es en enfermedad de Crohn y esta es la presentación en colitis ulcerativa. ¿Qué significa que esté en aumento? Significa que cada vez la vamos a ver más. Cada vez el pediatra que antes en un consultorio ambulatorio durante 20 años podía ver 2 o 3 enfermedades inflamatorias, ahora la va a ver más. Y tenemos que estar sensibilizados para un diagnóstico temprano. ¿Qué sabemos en Colombia? Nos faltan datos. Cuando nosotros vemos los registros estadounidenses, daneses, pues realmente uno se siente un poco mal de que realmente lo que nosotros hemos hecho es muy poco. La primera encuesta nacional de enfermedad inflamatoria se hizo en Colombia en el 2012, es algo muy valioso que hizo pues encabezado por el Colegio Colombiano de Gastroenterología y Hepatología, con un sesgo importante porque esto no es un registro de los sistemas de salud, se le pregunta a los gastroenterólogos cuántos pacientes tienen con enfermedad inflamatoria, donde sabemos que existe el sesgo del recuerdo, ellos no lo están sacando de una base de datos, sino de una encuesta puntual en un momento, y se dice que tiene 67 pacientes en total, de los cuales 57 son colitis ulcerativa, 35 son enfermedad de Crohn, y indeterminada eran 8%. En ese momento la Fundación OMI, que es el Hospital de la Misericordia, tenía 20 pacientes, es decir, el 30% del total de pacientes con enfermedad inflamatoria reportada por los gastroenterólogos pediatras. ¿Por qué es importante? Porque cuando hablamos que está en aumento, pues decir que el centro que tiene el 30% de la enfermedad inflamatoria está teniendo esta presentación de casos nuevos por año, pues estamos diciendo que en Colombia también hay un aumento progresivo de la presentación de esta enfermedad. En el 2001 teníamos un paciente diagnosticado por año y en el 2016 estamos diagnosticando por año entre 7 y 8 pacientes. ¿Y por qué es importante? Porque lamentablemente el hecho de que todos estos factores influyen en la presentación de la enfermedad hace que no tengamos cómo manejarla de alguna manera preventiva. Y el que no la podamos prevenir tiene que ser el reto para nosotros de enfrentarla de una manera más directa, más clara y más temprana.
¿Cuál es la patogénesis? Bueno, lo primero es que tiene que haber una predisposición genética. En cuanto a la predisposición genética, se habla de los genes como el NOD2, es una proteína intracelular que tiene el reconocimiento de proteoglicanos bacterianos y activa mecanismos de autofagia. También hay genes de autofagia, también están la respuesta de los T helper 17, y todas estas respuestas genéticas se han asociado a factores de mayor severidad en la enfermedad. Indiscutiblemente, cómo somos genéticamente determinados a responder a que sea nuestra respuesta inflamatoria, determina qué microbiota vamos a tener y determina cuál es la respuesta inmune que vamos a dar a la misma. También hay factores ambientales claros, cosas como por ejemplo el tabaquismo materno, la exposición a diferentes alimentos, la exposición a antibióticos, cambian la microbiota intestinal y por supuesto también la respuesta inmune de la mucosa. Y esto puede tener dos caminos. Un camino a la regulación, que va a llegar a que si está en homeostasis, el paciente no tiene ninguna enfermedad inflamatoria. Pero si hay un camino de no regulación, el paciente va a presentar enfermedad inflamatoria. Y hay que saber si esta enfermedad es siempre la misma. Realmente no. Esta enfermedad cambia con, con la evolución en la edad. Sabemos que los niños más pequeños tienen una predisposición hasta en un 25% a obtener factores genéticos asociados. Estos factores genéticos asociados a la enfermedad disminuyen progresivamente hasta solo un 10 a 15% en los pacientes que se presentan en edades tardías, pero hace que sean mucho más severos y que estén asociados además a problemas de, por ejemplo, inmunodeficiencia. Mientras que los factores ambientales y la microbiota intestinal van a ser factores que van a jugar muy a favor en el transcurso o en la presentación de la enfermedad a lo largo del tiempo. ¿Cómo sabemos que la microbiota importa? Por estudios como este. En esta corte danesa se hace un seguimiento de todos los niños que nacen entre el 95 y el 2003, más o menos unos 577.000 pacientes, o niños en seguimiento, perdón, y se ve que los niños que tienen mayor número de ciclos de antibiótico tienen un riesgo aumentado de enfermedad inflamatoria en este mismo periodo de tiempo de seguimiento. Cuando lo clasifican entre colitis ulcerativa, que es la amarilla, y enfermedad de Crohn, que es la naranja, vemos que esta gráfica azul se repite en la gráfica naranja en la misma forma, porque es el Crohn el que tiene la mayor predisposición en esos niños que reciben antibiótico en forma temprana. Ahora, ¿de qué otra forma lo vemos? Por ejemplo, la exposición a más de 2 ciclos de antibióticos, que es esta línea roja, tiene un riesgo mayor de presentación de enfermedad inflamatoria, contra la línea azul, que son los niños que tienen enfermedad inflamatoria pero que no recibieron antibiótico. Y si ese antibiótico además es recibido en el primer año de vida, el riesgo es mucho mayor que si se recibe en el transcurso de la infancia tardía. ¿Y por qué es importante en pediatría? Porque cuando un niño empieza con enfermedad inflamatoria temprano en la vida, tiene peor pronóstico que el diagnóstico de esta misma enfermedad en la edad adulta. El 70-80% de los niños que tienen colitis ulcerativa tienen pancolitis, o sea, es decir, el compromiso es de todo el colon, contra los adultos que solamente tienen, que al contrario, el 70-80% son compromisos distales y se pueden manejar con medicamentos incluso tópicos en adultos. Eso es muy exótico para nosotros en pediatría. El 75% de los niños de los pacientes que tienen enfermedad de Crohn requieren cirugía en algún momento de la vida. Y cuando uno desglosa y mira cuando empezaron los síntomas, cuando un paciente tiene 30 años, si le diagnosticaron enfermedad de Crohn antes de los 18, el 48% ha requerido cirugía, contra solo un 14% si se le diagnosticó después de los 18 años. Pues digamos que uno lo entiende, porque entre más tiempo de evolución, más riesgo tiene de complicaciones. El 73% de los pacientes que sufren cirugía tienen en el siguiente año una recaída endoscópica, y el 22 a 55% tienen una recaída clínica. La diferencia entre estas dos es que nosotros podemos tener pacientes asintomáticos que realmente tienen enfermedad endoscópica o aún enfermedad histológica, y nos empieza a ser importante hacer la endoscopia así estén asintomáticos en el seguimiento, porque la remisión endoscópica e histológica es lo que nos garantiza en el largo plazo que los pacientes estén libres de enfermedad y que tengan menos complicaciones. ¿Y qué es lo que pasa con la enfermedad de Crohn? Pues que además del compromiso intestinal tenemos un deterioro en el crecimiento, tenemos retraso en el desarrollo puberal,
tenemos una reducción en el índice de masa ósea y tenemos malnutrición. En teoría, si nosotros llegamos a tener una inducción y un mantenimiento adecuado en remisión del niño, vamos a disminuir todas estas complicaciones. ¿Y qué es de mal pronóstico en pediatría? Bueno, perdón, es que me pasó. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros tenemos cómo manejarla. Entonces a uno le parece que siendo una enfermedad incurable, pues no, pues ¿qué le vamos a hacer? No, sí le vamos a hacer, porque con todo este arsenal que contamos ahora, lo que podemos mantener en inducción y en remisión hace que para nosotros que la enfermedad no solamente le mejore la calidad de vida al niño, sino que le disminuya las complicaciones en el largo plazo. Tenemos los corticoides, fue la primera herramienta que tuvimos hace mucho tiempo, nos ayuda todavía a la inducción en muchos niños, pero lamentablemente todos lo sabemos, tienen efectos secundarios en el largo plazo y en el corto plazo muy importantes que tienen que ver no solamente con las infecciones, sino también con el crecimiento de los niños. La cirugía es una herramienta que es importante, que salva vidas en algún momento en la enfermedad inflamatoria, pero la utilizamos de último recurso, sobre todo porque en la enfermedad de Crohn pues esto no es curativo, vamos a tener fístulas recidivantes, podemos tener mayor complicación postquirúrgica dependiendo del estado nutricional del niño. Y hay unos nuevos, digamos, tratamientos que no son muy importantes porque en este momento están cambiando la historia natural de la enfermedad y por eso es que nos interesa el diagnóstico temprano, porque teniendo mejores herramientas terapéuticas tempranas vamos a tener mejores resultados con los niños. Entonces ya las guías de la ECO y EDGAN en cuanto, por ejemplo, al uso de anticuerpos monoclonales, dice, bueno, cuando ustedes no tienen una remisión o una inducción y un mantenimiento adecuado con la utilización de inmunomodulación, pueden utilizar los anti-TNF. Cuando tienen niños con corticoresistencia y también, digo yo, con corticodependencia, porque ya sabemos que los corticoides en el largo plazo tienen muchos efectos secundarios. Y es muy importante porque es la primera elección en la enfermedad perianal. Entonces tenemos un arsenal importante, tenemos con qué tratarlos, tenemos con qué mejorar la calidad de vida. Y les digo que, por ejemplo, en un estudio, en relación a las charlas anteriores, viendo en un centro estadounidense la calidad de vida de niños con enfermedad inflamatoria y estreñimiento, un niño bien manejado de enfermedad inflamatoria tiene mejor calidad de vida que un niño con estreñimiento. Es decir, que podemos hacerlo, podemos lograrlo. ¿Qué es de mal pronóstico cuando nosotros la diagnosticamos? Que tenga úlceras profundas, que tenga enfermedad fistulizante, que tenga enfermedad estenosante, que tenga retraso del desarrollo, que tenga enfermedad panentérica, que ya tenga un compromiso en osteoporosis severa, que tenga una enfermedad persistente a pesar de una adecuada terapia de inducción. Quiero mostrarles el caso clínico porque realmente es de los pacientes de quienes nosotros más aprendemos. Nosotros leemos mucho de las enfermedades, pero solo hasta que vemos los pacientes, solo hasta que los tenemos en nuestras manos, aprendemos realmente cómo llevamos esa teoría a la práctica y cuál es la historia natural de estas enfermedades. Esta niña la conocemos a los 12 años, pues no la conocemos nosotros a los 12 años, sino tiene un cuadro clínico que inicia a los 12 años, en octubre del 2010, con el cuadro clínico típico, una diarrea aguda, que tiene rectorragia y resulta que empieza a perder peso. Este cuadro clínico es recidivante, consulta múltiples veces, antibióticos, antiparasitarios, consultas a urgencias y solo hasta abril del 2012, remitida a gastroenterología, se hace la colonoscopia y se diagnostica colitis ulcerativa. El primer tratamiento, prednisona, mesalazina y azatioprina. La niña tiene una mejoría parcial, pero sigue con recaídas frecuentes y en junio del 2012 llega a nuestra institución con básicamente el mismo cuadro. Aquí ya pues nosotros hacemos una escala que es la escala del PUCAI, los invito a buscarla por internet, uno pone PUCAI Calculator y la tiene a la mano, no tiene que sabérsela y se hace en la cabecera del paciente y nos da una idea de cuál es la severidad. 75 puntos es una escala de severidad muy importante, pero ya se los pongo a ustedes y esto tiene que ver con el dolor, con si lo puede ignorar o no lo puede ignorar, si el dolor limita su actividad diaria, si tiene deposiciones nocturnas, si tiene sangrado con las deposiciones, cuál es el porcentaje de sangrado con las deposiciones y una cosa muy llamativa, si tiene deposiciones nocturnas, es lo que mide el PUCAI. Pero para ponérselo en unas cosas que pudieran ser como más evidentes, tenía una hemoglobina de 4,6 y desde este diagnóstico hasta el momento en que la vimos, 15 transfusiones de glóbulos rojos por básicamente esto. Digamos que esas son condiciones muy lamentables para una niña que tiene un seguro y que tiene un seguimiento. Esto no tiene que ver, o esto no es culpa de ningún médico, esto es culpa de la severidad de la enfermedad, es lo que yo quiero que ustedes lo vean. Le iniciamos ahí un anti-TNF, el infliximab,
Le hicimos un TAC porque queríamos saber si esta enfermedad realmente era una colitis ulcerativa y era un compromiso solo del colon, no tenía compromiso también del intestino medio. Y lo que vimos, pues digamos que los estudios de extensión lo que corroboraron era que tenía un compromiso, si no tenía un compromiso del intestino delgado, sí tenía algo que no es tan frecuente, obviamente en colitis ulcerativa, un engrosamiento de las paredes del sigmoide y del colon, que esto es como un compromiso a parches, pero la colonoscopia mostraba un compromiso severo, que ya les voy a mostrar la foto, con un edema, con pólipos, unos anticuerpos PANCAS y ASCAS negativos, y persistía con los síntomas. Esta era la colonoscopia de esta niña, con múltiples pólipos, con zonas de estenosis, pues no sabemos si el problema en la evaluación colonoscópica es que cuando hay tanto edema, uno ve una alteración de la motilidad y no puede estar seguro si eso es porque tenga una zona de estenosis y está pensando en un Crohn o simplemente es el edema tan severo que presentaba. Ante la persistencia de los síntomas le cambiamos de anti-TNF pensando que hubiera hecho resistencia, pero la niña sigue con un compromiso muy severo, la endoscopia no tiene cambios y sigue persistiendo con sangrados. Le damos el adalimumab y lo que vemos nosotros es que la respuesta clínica no es buena, la es llevada a colectomía, se saca toda la pieza quirúrgica y le dicen que es una colitis ulcerativa, seguimos con el adalimumab a la dosis ajustada y la niña se presenta con un cuadro de abdomen agudo porque tiene una fístula rectoperineal y enterocutánea y a pesar de que todo nos había dicho que era una colitis ulcerativa, termina siendo un Crohn. Y esta es la fístula enterocutánea que presenta esta niña. Son cuadros catastróficos, son cuadros muy severos y es totalmente abrumador para uno de médico encontrarse con esto o con este resultado después de un arsenal de tratamiento tan importante como el que se le había dado. ¿Qué nos enseñó esto? Pues que la severidad es muy importante, que a veces no es fácil clasificarlo, que puede virar la enfermedad, que definitivamente tenemos que hacer todo lo posible por tratar de clasificarla de la mejor manera, pero no siempre se logra, y sobre todo que el manejo temprano y más agresivo quizá nos podría mejorar el resultado. ¿Qué se asocia o qué pasa cuando uno diagnostica tarde? Lo que estamos viendo con esta niña, que tiene retraso del crecimiento y del desarrollo, que tiene enfermedad extensa, que tiene una mala respuesta a tratamiento, que requieren más cirugía y por supuesto pues que se altera la calidad de vida. ¿Y por qué? Porque esta es la evolución de la enfermedad. Entre más tiempo pasa, más fístula, más estenosis, más necesidad de cirugía y es la evolución que todos conocemos. Este es un estudio muy lindo que se hace, este estudio es en adultos donde ven qué pasa cuando se diagnostica entre los 0 y los 4 meses de inicio de los síntomas, entre los 5 y los 10 meses, entre los 11 y 26 meses y si se diagnostica después de los 26 meses. Y con PET significativas ven que los pacientes entre más tardío tienen el diagnóstico, más enfermedad perianal tienen, más estenosis y más requerimiento de cirugía. O sea, es real que el diagnóstico temprano cambia la enfermedad. ¿Y qué es lo que nos determina cuánto tiempo tiene el paciente de iniciar síntomas y finalmente tener el diagnóstico? Se han descrito 3 intervalos que pueden retrasar el diagnóstico. El primero es uno que no tiene que ver nada con nosotros y es esta mística que tienen los pacientes de no reconocer la enfermedad, de automedicarse, de ir a la farmacia y tomar cualquier medicamento, pero cuando finalmente deciden consultar, también hay un periodo de tiempo entre esto y esto que en Colombia no se ha medido, pero en estudios en Latinoamérica, por ejemplo uno muy lindo en Argentina, tiene 16 meses de retraso y tiene que ver básicamente que como no es una enfermedad tan frecuente, cuando tiene los síntomas de alarma, nosotros como médicos empezamos con los tratamientos de decontaminación, como es mucho más frecuente encontrar niños con infecciones intestinales que con enfermedad inflamatoria, todos vamos por el antibiótico, por el antiparasitario y la idea es, pues está bien una vez, pero no puede ser que el niño que está consultando urgencias 3 veces a la semana, que está hospitalizado 2 veces al mes, que está desescolarizado, como hemos encontrado los niños, siga tratándose como infecciones parasitarias recurrentes. Y lo otro que puede terminar un tiempo mayor es pues digamos ya cuando llega el gastroenterólogo que realmente tenga el acceso a hacerse la colonoscopia, a que un patólogo con experiencia lo pueda ver y lo pueda diagnosticar de manera adecuada. En este momento queremos que probablemente es el que más tiempo nos está tomando, porque encontramos niños con 6, 7 meses, 8 meses, 1 año de síntomas con tratamientos múltiples, cambie para que rápidamente lleguen al diagnóstico.
Y se puede hacer. Este es un estudio que nos compartió el doctor Paolo Leonetti en el máster de enfermedad inflamatoria en Israel el año pasado, y es como en el centro de ellos, con la sensibilización a los pediatras, han disminuido en forma estadísticamente significativa el tiempo de diagnóstico de enfermedad de Crohn y de colitis ulcerativa, con esta sensibilización a los pediatras de los signos rojos en los cuales se debe mandar en forma temprana al gastroenterólogo. Y los criterios de Porto pues nos ayudan muchísimo. Esto es digamos que los criterios que da la Sociedad Europea de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica. Nos habla entonces, por supuesto, de estos síntomas, de los signos, y también nos habla de los estudios diagnósticos. Mi llamado es a que desde los síntomas y desde los signos de alarma hagamos la remisión temprana y no esperemos a que podamos hacer, por ejemplo, una calprotectina fecal, que en Colombia es MIPRES, es decir, no está cubierto por el seguro para las personas que no son de acá, y requiere un trámite de autorización que en general se demora mucho. ¿Cuándo entonces ustedes deberían mandar los niños? Cuando la diarrea dura más de 14 días, cuando tienen disposiciones que tienen sangre o rectorragia persistente. Entonces ustedes me dicen, ay, pero doctora, si la primera, como nos dijo el doctor Rodrigo, por ejemplo, en la charla de ayer, el dolor abdominal es la segunda causa y el estreñimiento la primera de dolor abdominal en pediatría. Los niños sangran cuando hacen macroheces, sí, pero un niño que tiene estreñimiento ha sangrado 2 veces en su vida, no tiene un sangrado permanente. Entonces este niño que sangra 3 veces de 4, que hace deposición, o 2 o 3 veces por semana en forma recurrente, es un signo de alarma. El dolor abdominal por más de 14 días, es muy importante aclarar que es ese dolor abdominal incapacitante, que hace que el niño deje de ir al colegio, que lo obliga a consultar a urgencias de manera recurrente, porque la verdad es que los niños se quejan de dolor abdominal de manera muy frecuente y por años. Entonces no es todos los dolores abdominales que duren más de 14 días, sino ese dolor limitante. Y una cosa muy importante, que lo despierte en la noche, hacer deposición, o que el dolor lo despierte en la noche y no lo deje dormir. Tenesmo, urgencia defecatoria, estos episodios de fiebre que son recurrentes y no tienen otra explicación, retraso en el desarrollo puberal o talla baja, y la historia familiar de enfermedad inflamatoria asociada a cualquiera de los otros síntomas. Y cuando ustedes en el examen físico, cuando le encuentren fístulas, fisuras o colgajos cutáneos en la inspección perianal, aftas orales, soplo cardíaco que sugiera anemia, hepatomegalia, y las manifestaciones extradigestivas como artralgias, eritema nodoso, epiescleritis o uveitis. ¿Qué le pueden ir pidiendo? No está mal pedir el coproscópico y no está mal pedir el coprocultivo, porque además la primera causa de exacerbación de la enfermedad inflamatoria tiene que ver con exacerbaciones infecciosas. El hemograma, la PCR, la BCG, la albúmina, esto nos va a ayudar, por ejemplo, para hacer el PCDAI, que es la escala de severidad de la enfermedad inflamatoria Crohn, y el compromiso extradigestivo y, por supuesto, la calprotectina fecal. Pero no retrasen la remisión esperando esto, porque realmente la posición de Porto es muy clara. El diagnóstico de esta enfermedad necesita la endoscopia, necesita las biopsias y necesita la revisión por patología. Entonces, por mucho que uno la sospeche, si no llega al gastroenterólogo para que haga el examen diagnóstico, pues no se va a dar este diagnóstico. Esta es una diapositiva que quiero compartirles, es de la Sociedad Española de Gastroenterología, que básicamente habla de los mismos síntomas, pero ustedes la pueden consultar por internet todo el tiempo, en los cuales ustedes pueden tener una presunción elevada o pueden tener una sospecha baja. Lo más importante de esta sospecha elevada, me gustó, es que contacte telefónicamente con la unidad de gastroenterología, y nosotros muchas veces eso no lo tenemos a la mano. Nosotros no estamos llamando al gastroenterólogo porque lamentablemente la vía de comunicación no es directa. Nosotros muchas veces hacemos la remisión, el pediatra hace la remisión y no sabe que el gastroenterólogo lo va a ver, pero igual es importante que traten de vincularse con el gastroenterólogo, tener el teléfono de la persona que está en su clínica, en su red de apoyo, el que ha visto a sus niños, para que ustedes, cuando tengan la alta sospecha, puedan recomendarle de manera prioritaria si ha visto este niño. Que no deberíamos olvidarnos que es una enfermedad que va en aumento, que se sospecha que pues el inicio en la edad pediátrica da que sea un mal pronóstico, que el diagnóstico temprano nos promete un mejor tratamiento y una mejor remisión clínica, y que la sospecha está en la clínica, no en los exámenes de diagnóstico. Y no se debe retardar el diagnóstico y la remisión esperando pues el resultado de los exámenes, sino desde los síntomas de alarma remitir al gastroenterólogo, mejorar las herramientas de comunicación y utilizar estas herramientas que están en internet disponibles para hacer los índices, para que no solamente se diagnostique de manera más rápida, sino que se haga una clasificación temprana, y esto está en el celular disponible básicamente. Muchas gracias.